Historias de Jack. Empezamos. No pensé que el sonido de una mandíbula podía hacerme dudar de mi propia humanidad. No lo digo como metáfora, lo digo porque, desde aquella noche, cada vez que escucho el crujido de algo entre dientes, un trozo de mí se encoge, como si mi cuerpo recordara algo que mi cabeza intenta olvidar. Vivo en las afueras de Manchester, en una casa vieja que heredé de mis abuelos. Siempre he sido un tipo solitario. Trabajo reparando ordenadores y mi mundo gira en torno a cables, ventiladores y pantallas parpadeantes. El silencio es mi compañía más constante. Por eso, cuando mi primo Liam me habló de un vídeo que no debía ver, lo que me picó no fue la advertencia, sino la curiosidad. Fue una tarde de viernes. Llovía, como casi siempre, y él me escribió por Discord. No lo busques en Google. Te lo mando encriptado. Tienes que verlo tú mismo. Lo dijo con esa emoción de quien está a punto de enseñarte un secreto prohibido. Liam era distinto. A mí, impulsivo, inquieto, siempre buscando sensaciones nuevas. Yo más analítico. Supongo que, por eso me fié de él. Me envió un archivo con nombre anodino. Stream-09-21.enc. Parecía inofensivo. Pesaba poco y venía acompañado de una clave de acceso y un programa para desencriptarlo. Recuerdo que apagué las luces antes de abrirlo. Por costumbre o por instinto, no lo sé. La pantalla se volvió negra unos segundos y, de pronto, apareció una imagen simple, casi primitiva. Un texto rojo parpadeando sobre fondo oscuro. The Byte Show Live. Y debajo un contador de espectadores. 50,000 conectados. Ningún chat, ninguna publicidad, ninguna marca visible. Solo un escenario gris, sin sombras, iluminado por una luz blanca demasiado limpia. Un micrófono en el centro. Nada más. Entonces apareció alguien. Un hombre con traje gris arrugado, guantes de cuero y una máscara de cerdo cubriéndole el rostro. Caminaba despacio, con un leve balanceo de hombros, como si imitara a un presentador de televisión. Su voz, distorsionada por un modulador, resonó hueca y metálica. Bienvenidos al show de la mordida. Hoy mediremos hasta dónde llega el valor humano. No supe si reír o preocuparme. Parecía un espectáculo clandestino, una broma macabra. Pero el tono del hombre no tenía humor. Era seco, metódico, casi científico. Empezó a explicar las reglas. Cada participante elegía cuánto dinero quería ganar. Cuanto mayor era la recompensa, más alto el nivel. En cada nivel, un animal diferente. No se hablaba de violencia, ni de heridas, ni de sangre. Solo de resistencia, fuerza, control. Palabras que sonaban técnicas, como si describiera un experimento de laboratorio. Las cámaras no mostraban nada explícito, solo los rostros, las expresiones, el temblor en las manos, la tensión en las mandíbulas. A la izquierda, un panel digital mostraba números que subían, newtons de presión, segundos, grados de ángulo. Todo muy aséptico, como si lo moral no tuviera cabida allí. En la esquina de la pantalla, las donaciones en criptomonedas aumentaban sin parar. Miles de usuarios anónimos enviaban dinero, y junto a cada cifra aparecía un mensaje breve. Hazlo. Un poco más. Aguanta. Eran palabras neutras, pero juntas creaban una atmósfera insoportable. No sabías qué estaban mirando, pero podías sentirlo. En cierto modo, el show no necesitaba mostrar nada. Bastaba con dejar espacio para que tu imaginación hiciera el resto. Estuve observando durante casi media hora. No podía apartar la vista. La transmisión terminaba, abruptamente, sin despedidas. Pantalla negra, silencio absoluto. Cuando todo acabó, me quedé frente al monitor unos minutos, intentando procesarlo. No sentí miedo. Lo que sentí fue una especie de vacío, una curiosidad malsana. ¿Qué era aquello realmente? ¿Una farsa?
¿Un experimento? ¿Social? Esa noche soñé con el escenario gris. No con lo que pasaba allí, sino con la quietud, con el sonido. Sordo de la respiración detrás del micrófono. Cuando desperté, tenía el portátil aún encendido. En la pantalla, un mensaje nuevo. ¿Te ha gustado? Hay más. Era de Liam. Me contó que existía un foro privado donde se comentaban las transmisiones. Que no. Era fácil entrar. Había que enviar un vídeo explicando por qué querías formar parte. No pedían nombres, solo rostro y voz. Le dije que era absurdo, pero él insistió. Confían en quien se muestra. Si no das la cara, no entras. Grabé un vídeo corto, apenas 20 segundos. Dije que me interesaba entender lo que hace que la gente mire lo que no debería mirar. 3 días después, recibí un correo con asunto. Bienvenido, Jack. Nivel 1 autorizado. Desde ese momento, algo cambió en mí. Ya no era un espectador casual. Tenía acceso al foro, a las conversaciones. Había secciones enteras dedicadas a teorías sobre la procedencia del programa. Unos decían que era ruso, otros que británico, otros que un experimento psicológico financiado por una universidad anónima. Nadie lo sabía con certeza. Las transmisiones se anunciaban de forma irregular. A veces una al día, otras ninguna durante semanas. Cada una era distinta, pero siempre igual en estructura. Un escenario, un presentador con voz enmascarada, un participante nervioso y el panel digital midiendo presión, tiempo y fuerza. Nunca mostraban el acto en sí, solo el antes y el después. El resto quedaba en la mente del espectador. Empecé a notar algo inquietante en el foro. Los usuarios hablaban con una jerga propia. Sello. Rojo significaba que habría animales. Luz verde, humanos. Nivel 0, grabaciones antiguas. Nadie usaba palabras como dolor o sangre. Todo era aséptico, limpio, codificado. El horror se disfrazaba de técnica. Liam se volvió cada vez más activo allí dentro. Publicaba teorías, capturas, incluso estadísticas de los niveles. Una noche me escribió: he hablado con uno de los moderadores. Dicen que algunos son voluntarios reales, que firman contratos, que les pagan. Yo intenté reírme de aquello, pero su tono no era de broma. Solo quiero saber si es real, me dijo por voz, con una calma que no le conocía. Si son actores o número. Le respondí que no lo hiciera, que no se metiera más, pero ya no me escuchaba. Empezaba a pasar más tiempo conectado que fuera del ordenador. Dormía de día, hablaba poco, a veces me escribía, frases sueltas, incoherentes. El miedo se puede medir. La gente paga por sentir. El valor es un músculo. Una noche recibí un mensaje privado en el foro. Era de un usuario sin nombre, con un icono en blanco. Tu primo está preparado. Nivel 2. No entendía a qué se refería. Pensé que sería otra broma interna. Pero al día siguiente, cuando anunció una nueva transmisión en directo. Algo me hizo conectarme. No sé por qué lo hice. Quizá porque en el fondo ya temía lo que iba a ver. El título del stream era el mismo de siempre, pero el número de espectadores se había duplicado. El escenario estaba igual. Gris, limpio, sin sombras. El presentador con su máscara de cerdo. Pero esta vez, cuando el micrófono se activó, su voz sonó más grave. Nivel 2. Participante L17. Y ahí fue cuando lo vi. Liam estaba allí. Llevaba una sudadera negra, capucha puesta, los cordones apretados sobre el rostro. Aún así, lo reconocí en cuanto movió las manos. Era su forma de cerrar los puños, de apretar los dedos contra la palma cuando estaba nervioso. A la izquierda del plano, el panel digital parpadeaba en espera. Él, presentador, con la misma máscara de cerdo de siempre, ajustó el micrófono y dijo con esa voz: hueca, metálica, inhumana. Nivel 2. Participante L17. No supe si el número significaba algo, pero sentí que lo estaban reduciendo a un código, a una cifra.
más dentro de una estadística invisible. La transmisión no tenía chat, pero el contador de espectadores subía sin parar. 103,000. Conectados. El aire se volvió pesado, aunque yo estaba en mi habitación. Liam respiraba hondo. Su respiración se colaba por el micrófono con un eco débil. Real. No era actuación. El presentador habló sobre medición de resistencia, sobre capacidad de tensión, sobre confianza en el instinto. Cada palabra sonaba ensayada, científica, pero vacía de emoción. Después un sonido metálico, algo moviéndose fuera de plano. No se veía qué era, pero el zumbido eléctrico de un equipo o un motor llenó el silencio. Liam alzó la cabeza. No habló, solo apretó la mandíbula. Y entonces el panel empezó a marcar números. 1, 2, 3. Los valores subían lentamente. Newtons de presión, tiempo, fuerza. Lo que fuera que estaban midiendo estaba ocurriendo fuera de cámara. No mostraban nada, pero lo sugerían todo. A veces un leve sonido, un golpe sordo, algo que parecía rozar el suelo. Liam se movía, tensaba los brazos, cerraba los ojos. El presentador murmuró, algo apenas audible, la mordida se mide en coraje. Y la transmisión terminó sin previo aviso. Pantalla negra. Silencio. Me quedé allí, sin pestañear, mirando el reflejo de mi propia cara en el monitor. Tardé unos segundos en entender que había dejado de respirar. Cerré la tapa del portátil y me quedé en la oscuridad, escuchando cómo mi corazón golpeaba el pecho. Intenté llamarle esa misma noche. No respondió. Le escribí. Nada. Los días siguientes fueron una espera absurda. Revisaba el foro cada mañana, buscando alguna pista. Nadie hablaba de él directamente, pero encontré un hilo con el título L17 completado, nivel cerrado. Ningún comentario, ningún detalle. Solo esas palabras. Quise preguntar, pero me frené. Allí nadie. Hacía preguntas. Era una norma silenciosa. No se pregunta, no se menciona, no se busca. A la semana siguiente recibí un mensaje anónimo en mi bandeja del foro. Solo decía, observador autorizado, nivel 2. No acepté. Tampoco lo borré. Desde ese momento supe que ya estaba dentro, aunque no quisiera. Estarlo, bastaba con haber mirado. El simple hecho de observar me convertía en parte del mecanismo. Las transmisiones continuaron. Nuevas caras, nuevas voces distorsionadas, nuevos niveles. Nunca volví a ver a Liam. Cada stream parecía más profesional, más controlado. El escenario seguía siendo el mismo, pero ahora había una calma industrial en todo. Luces precisas, planos fijos, un silencio quirúrgico y cada vez más espectadores. Una noche, mientras cenaba frente al ordenador, vi que el foro publicaba un hilo oficial. Actualización del sistema de medición, nuevos sensores, transmisiones de fuerza en tiempo real. Adjuntaban una captura del panel, un gráfico de curvas, de datos, de porcentajes. Frío, impersonal. Pero lo que me heló la sangre fue un nuevo campo, una nueva etiqueta en letras pequeñas al final. Del gráfico, Byte Origin, Observer Feedback. Significaba que el sistema ahora medía también algo de los espectadores. Algún tipo de respuesta, quizá a través de la cámara o del sonido. No lo sé, nadie lo explicó, pero a partir de esa noche noté un cambio. Cada vez que veía un vídeo, el ventilador del portátil subía de velocidad. El micrófono se encendía solo, el indicador de cámara parpadeaba un instante. Pensé que sería paranoia, pero luego, en el foro, varios usuarios comentaron lo mismo, y nadie parecía alarmarse. Al contrario, lo interpretaban como parte del experimento. Nosotros también somos parte del test. Nos miden a nosotros. Leí esas frases una y otra vez, hasta que dejaron de parecerme absurdas. Durante los días siguientes me volví más sensible a los sonidos. El ruido del refrigerador, el zumbido de la electricidad,
el crujido de la madera por la noche. Todo sonaba amplificado. En ocasiones juraría escuchar una respiración que no era la mía. Y sin embargo, cada vez que pensaba en desconectarme, me descubrí abriendo el foro de nuevo, revisando los horarios, esperando el próximo stream. Había pasado más de un mes desde la desaparición de Liam cuando recibí una notificación diferente. El asunto decía, Byte Show, Final Season, solo observadores. El mensaje incluía una hora, una fecha y una frase. Se medirá la última mordida. No podía no entrar. Esa noche apagué las luces, cerré las cortinas y esperé frente al monitor. El contador de espectadores subía con una velocidad anormal. Más de 100,000 conectados en cuestión. De segundos. El escenario idéntico. Gris, blanco, sin sombras. Pero no había presentador. Solo una. Cámara fija enfocando el micrófono vacío. El reloj digital del panel marcaba 0. Pasaron casi 2 minutos en completo silencio hasta que una respiración comenzó a oírse. Lenta, profunda. No supe si era de una persona o algo. Distorsionado. El chat estaba bloqueado. Nadie podía escribir. De pronto la pantalla parpadeó y apareció una frase en la esquina superior izquierda. Jack, ¿sigues mirando? Al principio pensé que era una coincidencia, un nombre genérico, tal vez un guiño para el público. Pero luego volvió a aparecer. Jack, ¿sigues mirando? Jack, ¿quieres saber lo que viene después? La tipografía cambió. Las letras se agrandaron. La respiración del fondo se volvió más ruidosa. Intenté cerrar la ventana, pero el ratón no respondía. La pantalla titilaba, el reflejo de mi cara. Parecía moverse con un leve retraso, como si la cámara me estuviera grabando. Entonces escuché un clic. No del ordenador, sino del micrófono. Una voz apenas audible dijo mi nombre, no con tono amenazante, casi con calma. La mordida no era de ellos, Jack, era tuya. La pantalla se volvió negra. El ordenador se apagó solo. Tardé varios minutos en volver a encenderlo. Cuando lo hice, el foro había desaparecido. La dirección no existía. Los archivos habían sido eliminados. Todo rastro digital del show de la mordida se había borrado. Desde entonces no he vuelto a ver nada parecido. Pero a veces, cuando trabajo de noche y el ventilador del ordenador empieza a girar, me parece escuchar de nuevo ese zumbido leve, esa respiración, y me descubro mirando las marcas de mis propias manos sobre el teclado, como si buscara algo. No hay heridas, no hay señales. Pero la piel recuerda. He intentado denunciar lo que vi, pero no hay pruebas. Los vídeos no existen. Las direcciones IP son imposibles de rastrear y Liam... Bueno, oficialmente Liam se mudó al norte, a Escocia. Eso fue lo que me dijo la policía. Sin embargo, sé que no es cierto. Su cuenta bancaria sigue activa, pero vacía. Su móvil da tono, pero nunca responde. A veces sueño que él también mira desde algún lugar, o que forma parte del equipo, que está detrás de una cámara, registrando mi reacción cada vez que me acerco al monitor. No puedo asegurar si todo lo que vi fue real o una construcción digital diseñada para manipularme. Pero sé que después de aquello, nada volvió a sentirse igual. No el silencio, no las pantallas, no la mirada de la gente en la calle. Y lo más extraño es que ya no siento miedo, solo una calma fría, como si algo dentro de mí se hubiera desconectado. Supongo que eso es lo que realmente medían. ¿Cuánto tarda un ser humano en dejar de sentir? Quizá el show de la mordida nunca trató de dolor ni de fuerza. Quizá siempre fue un espejo, uno, que devolvía el reflejo exacto de quienes lo observaban. Y si alguna vez vuelven a emitirlo, y sé que lo harán en otro nombre, en otro formato, miles de personas volverán a conectarse, a mirar en silencio, a sentir esa curiosidad que parece inocente, pero no lo es. Y en algún lugar, detrás de una máscara, alguien tomará nota de nuestra reacción, de nuestros pulsos, de nuestra respiración, de nuestros ojos,
y sabrá exactamente quién está dispuesto a mirar hasta el final. Si has llegado hasta aquí, significa que tú también has mirado. Y ahora que formas parte del show de la mordida, solo te queda una cosa por hacer. Deja tu like, suscríbete y escribe en los comentarios hasta dónde habrías mirado tú. Nos vemos en el próximo nivel. Nunca subestimes lo que la gente es capaz de tragar por un puñado de visitas. Lo recuerdo como si fuera ayer. No, en realidad no lo recuerdo. Lo revivo, cada noche en mis pesadillas. Esta es la confesión de cómo mi hermana pequeña, Chloe, y yo nos adentramos en la parte más podrida de Internet para hacer un directo y casi no salimos. Todo empezó con un mensaje cifrado que Chloe descifró. Se llamaba El Festín de los Olvidados, un espectáculo retorcido de la Deep Web donde streamers anónimos competían por sumas de dinero que no eran solo dinero, eran rescates de vidas. La oferta para nosotros era obscena, el pago de todas nuestras deudas de estudiante, de un solo golpe. Chloe, con esa sonrisa temeraria que siempre me arrastraba a los problemas, me convenció. Jack, será desagradable, lo sé, pero no es paranormal, es físico, algo que podemos aguantar. Solo tripas de acero. El proceso de acceso fue una ceremonia en sí misma. Capas de encriptación, servidores que saltaban como pulgas a través de medio mundo, y finalmente la sala de espera. Un chat que se movía a una velocidad imposible, un río de símbolos y lenguajes que no entendía, pero cuya avidez colectiva era palpable, como un zumbido eléctrico que te recorría la espina dorsal. Cuando nos conectamos, nuestras caras aparecieron en la pantalla. Un cuadro de inocencia estúpida en medio de aquella oscuridad digital. La voz del anfitrión era lo primero que te helaba la sangre. No era un robot, sonaba a algo orgánico destrozado y luego reconstruido con cables. Un susurro digital que goteaba con descendencia. Bienvenidos comensales. El menú de esta noche es único. Esperamos que vuestros estómagos estén a la altura. La primera ronda fueron latas de conserva oxidadas, sin etiqueta. Al abrirlas, salió un hedor a moho y a tierra húmeda. El contenido era una gelatina gris con trozos de algo esponjoso. Chloe, con una sonrisa forzada para la cámara, se metió una cucharada enorme. «Sabe a dinero», farfulló, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas involuntarias. Yo lo pasé con arcadas secas, tragando la gelatina fría que se pegaba al paladar como un parásito. El chat estallaba en una cacofonía de emoticonos sonrientes y donativos que sonaban como campanadas de una sentencia. La segunda ronda fue un guiso oscuro en un cuenco de barro. La carne era fibrosa, de un color violáceo, y flotaba en un caldo espeso y aceitoso. Mastiqué con desesperación, intentando no pensar, hasta que mis dientes chocaron con algo duro. Lo escupí en la mano. Era un dedo, pequeño, delgado, con la uña todavía intacta. Una falange humana. Chloe lo vio y su sonrisa se quebró de golpe. «Jack», susurró, y en ese susurro escuché todo el miedo que yo también sentía. Pero entonces, la voz del anfitrión cortó el aire como un cuchillo. «Un aperitivo interesante, ¿verdad? Pero el plato principal requiere ingredientes de mayor calidad, frescos». Una dirección parpadeó en la pantalla. Una calle a solo 10 manzanas de nuestro apartamento. «Recojan el paquete. Tienen 20 minutos. Fallar significa descalificación». Y añadió con un deje siniestro. «Y la deuda se cobra igual». Esa última parte no estaba en el contrato. Chloe me miró pálida, pero con ese fuego testarudo aún encendido. «Vamos, es solo un paquete. Lo cogeremos y lo enseñamos. No tenemos por qué comerlo». La noche en la calle estaba extrañamente silenciosa. El aire era frío y quieto. El callejón que nos indicaron olía a lejía y a podredumbre agria. Allí, junto a un contenedor de basura abollado, había una caja de poliestireno, inmaculadamente blanca. Era ligera, demasiado ligera. No hicimos el viaje de vuelta andando. Corrimos. Cada sombra nos parecía un observador. De vuelta ante las cámaras,
Con el número de espectadores disparándose más allá de lo que jamás habíamos soñado, abrimos la caja. En su interior, sobre un lecho de hielo que brillaba bajo nuestras luces, yacían 2 filetes. Eran perfectos, de un rojo profundo y vivo, marmoleados con una grasa blanca y sedosa que prometía un sabor exquisito. Parecían cortados de los lomos de un animal de pura raza. Pero entonces lo olí. Un aroma sutil que se colaba entre el frío del hielo. Un olor metálico y dulzón, como el de un perfume barato mezclado con cobre. El chat enloqueció. Carne de ángel, se repetía una y otra vez. Es la verdadera. Es un honor. No lo hagas, Chloe, le supliqué, agarrándole el brazo con fuerza. Pero ella ya tenía su filete en la sartén. El chisporroteo era anormalmente alto, como si la grasa cantara una canción de sirena. Es solo carne, Jack. Lo peor ya pasó. Mira las cifras. Su sonrisa era una máscara de pánico y codicia. Mientras el filete de Chloe se doraba, desprendiendo un aroma que, de forma perversa, empezaba a hacerse irresistible, yo observé el mío. Le di la vuelta con la espátula, y ahí, en el borde, donde la grasa se encontraba con la piel, lo vi. Una pequeña mancha, una imperfección. Me acerqué más, el corazón empezando a martillar en mis sienes. No era una mancha, era un tatuaje, un diseño diminuto y borroso, pero inconfundible. Un trébol de 4 hojas. Mi mente dio un vuelco, una feria. Chloe tenía 7 años, un puesto de henna. Se había hecho ese mismo trébol de 4 hojas en el muslo izquierdo, riéndose porque la artista se había equivocado y le había puesto una hoja de más. Se lo señalaba orgullosa en todas las fotos de aquel verano. Number. No era posible. Era una coincidencia, una macabra y horrible coincidencia. Levanté la vista hacia Chloe, que se llevaba el tenedor a la boca, su porción perfectamente cocinada, humeando frente a sus labios. No es una coincidencia, Chloe. ¡Para! Mi grito no fue de advertencia. Fue un aullido de puro terror visceral. Antes de que su tenedor tocara la carne, le golpeé la mano con tanta fuerza que el plato salió volando y se estrelló contra la pared. La salsa y el jugo mancharon la pared como sangre falsa en una película barata. Pero la verdad que contenía aquel trozo de carne era más real y más horrible que cualquier ficción. «¿Estás loco?», chilló ella sosteniéndose la muñeca, su rostro una máscara de confusión e ira. El chat explotó en una cacofonía de enfado y excitación. No me importaba. Con manos que temblaban de forma incontrolable, agarré mi teléfono, desbloqueándolo con los dedos torpes. Busqué en la galería, desplazándome frenéticamente por recuerdos de infancia hasta que lo encontré. La foto de Chloe en la playa de Santa Mónica, con 7 años, su sonrisa sin un diente, señalando con orgullo el pequeño tatuaje de henna en su muslo izquierdo. Un trébol de 4 hojas, idéntico en cada curva, en cada hoja, al que acababa de ver en la piel del filete. Se lo acerqué a la cara. «Mira, mira, Chloe, míralo». Su mirada saltó de la pantalla del móvil a los restos de carne en el suelo. La comprensión no llegó de golpe, sino como una ola lenta y gélida que le robaba el color de la cara, que le vaciaba los ojos hasta dejarlos como 2 pozos oscuros y aterrados. Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno. Solo un jadeo seco, como el de un pez fuera del agua. La máscara de la streamer valiente se hizo añicos, dejando al descubierto a una niña aterrorizada. En ese preciso instante, la voz del anfitrión resonó de nuevo en nuestros auriculares. Pero ya no había vocoder ni distorsión. Era una voz de hombre, clara, educada y terriblemente cercana. «La presentación lo es todo, Jack. Ha estropeado la presentación. Derrochando un producto de tan alta calidad es de mala educación». Una pausa cargada de una amenaza glacial. «Pero no importa. El postre es la mejor parte. Y para el postre, nosotros aportamos los ingredientes». Antes de que pudiéramos reaccionar, antes de que pudiéramos siquiera respirar, oímos el sonido. No fue un golpe, no fue un forcejeo, fue el clic metálico, nítido y familiar,
de la cerradura de nuestra puerta principal, girando con suavidad. Luego, el chirrido de los goznes, lento y deliberado. Alguien acababa de abrir nuestra puerta con llave. El chat enloqueció. Los mensajes se amontonaban. ¿Es parte del show? ¡Qué buen efecto! ¡Ábreles la puerta, cobardes! Pero nosotros no habíamos contratado a nadie. No era un efecto. Chloe me miró y en sus ojos vi un reflejo de mi propio pánico absoluto. Apagué la cámara y el stream de un manotazo brutal. La pantalla se volvió negra, pero el silencio que nos dejó fue 10 veces más aterrador. Solo se oían nuestros jadeos entrecortados y unos pasos calmados y seguros que resonaban en el pasillo de entrada. 1, 2, 3. Pisadas que no tenían prisa, que sabían que no había escapatoria. Chloe soltó un gemido ahogado y se agarró a mi brazo con fuerza de garra. Nos quedamos paralizados, escuchando. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta del estudio, que habíamos dejado entreabierta. La rendija de oscuridad entre la puerta y el marco era como la línea que separa la vida de algo mucho, mucho peor. Entonces, en la pantalla de mi ordenador, que ahora solo mostraba el escritorio, una ventana de chat emergente apareció de la nada. Era del anfitrión. Su mensaje final brilló con letras blancas sobre el fondo negro. Una sentencia final antes de que el servidor se apagara para siempre, sumiéndonos en un silencio digital absoluto. No os preocupéis por la limpieza. Nosotros nos ocupamos de todo. Para el postre, siempre traemos nuestros propios ingredientes y nuestros propios cuchillos. Y ahora vivimos con las cerraduras cambiadas y las persianas siempre bajadas. Chloe ya no sonríe, y yo ya no como carne. Cada vez que miro a mi hermana, no veo a la streamer temeraria. Veo el fantasma de su propio miedo y el recuerdo de ese trébol de 4 hojas marcado a fuego en su piel y en la mía. Porque ellos no solo tenían la llave de nuestra casa, tenían algo mucho más íntimo. Conocían el mapa de nuestros cuerpos, el sabor de nuestra carne. Y lo peor, lo que no nos deja dormir por las noches, es la certeza de que para ellos, aquella noche, solo fue el primer bocado. No olvidaré la primera vez que un clic en la pantalla me llevó al borde del abismo. Tenía 16 años cuando, por curiosidad, empecé a explorar los rincones más oscuros de la Deep Web. Vivíamos en un pequeño pueblo costero de Noruega, un lugar donde el invierno parecía no terminar nunca y el mar era una presencia constante, implacable y silenciosa. Mi familia, mis padres y mis 2 hermanos menores siempre había tenido una relación muy cercana con el océano. La pesca era casi una tradición en nuestra casa, un vínculo silencioso que unía generaciones sin necesidad de palabras. Esa noche, mientras buscaba vídeos antiguos de pesca en aguas profundas, un enlace apareció de forma inesperada en un foro que nunca había visto antes. Decía, experiencia real de pesca en alta mar, solo para los que buscan la verdad. No había imágenes ni miniaturas que me dijeran qué esperar. Solo un texto simple y un botón que parecía brillar débilmente en la pantalla. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero algo en la descripción me llamó más que cualquier advertencia. Prometía una inmersión completa en el océano, como si pudiera sentir la brisa, el frío y la soledad del mar sin salir de casa. Decidí descargarlo. No era un vídeo común, era un archivo interactivo. Desde el primer segundo, la pantalla se llenó de un mar oscuro que parecía moverse según mis movimientos del ratón. Podía percibir la textura de las olas, el frío húmedo que se filtraba a través de la niebla digital y un olor a sal que, aunque imposible, se sentía real en mi memoria. Entonces escuché una voz que me hizo detenerme en seco. Un hombre mayor narraba su experiencia en alta mar, describiendo cada sacudida del bote, cada tensión en la línea de pesca, y lo hacía con un tono tan crudo y cercano que sentí que estaba dentro de esa narración, como si las palabras atravesaran mi piel. El archivo me pedía un nombre. Sin pensarlo, escribí el mío. En ese instante la pantalla vibró levemente, y por un segundo sentí que algo me empujaba hacia adentro,
como si el océano digital quisiera atraparme. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, mientras la sensación de frío se intensificaba y un silencio profundo ocupaba la habitación, más intenso que cualquier noche noruega. Podía escuchar el crujido de la madera de un bote, el roce del agua contra su casco y, lo más inquietante, la soledad absoluta de un océano que parecía infinito. A la mañana siguiente, todavía inquieto, convencí a mis padres de llevarnos a una salida de pesca en alta mar. Mis hermanos, ajenos a mi perturbación, estaban entusiasmados. Subimos a un pequeño barco pesquero que nos esperaba en el puerto, y apenas respiré el aire frío cargado de sal, supe que algo había cambiado. El mundo real se parecía demasiado a lo que había visto en el archivo de la Deep Web. La niebla cubría el puerto, y las olas golpeaban con un ritmo irregular que me recordó la estela de los círculos en el vídeo. El mar era más despiadado de lo que recordaba. Cada ola nos sacudía y nos recordaba nuestra pequeñez. Mientras mis padres hablaban animadamente sobre cómo sería una buena jornada de pesca, yo no podía concentrarme en sus palabras. Mis ojos buscaban patrones en la superficie del agua, movimientos que no deberían existir, sombras que se deslizaban en el borde de la visión, evitando ser atrapadas por la luz del día. Cuanto más nos adentrábamos, más sentía que el océano tenía su propio ritmo, su propia intención, algo que nos medía, nos estudiaba. Pasamos horas en silencio, concentrados en lanzar las líneas y esperar. Cada tensión inesperada en una caña hacía que mi corazón se acelerara, y en ocasiones sentía un tirón que no coincidía con el peso de los peces que solíamos atrapar. Intenté contárselo a mis padres, pero ellos lo atribuyeron al cansancio o al frío. Son las corrientes, Jack. El mar juega con la mente cuando estás cansado, dijo mi padre con una sonrisa tranquilizadora, aunque yo sabía que no era eso. Cada movimiento de él, agua parecía responder a algo invisible, algo paciente, algo que nos observaba desde la profundidad, que evaluaba cada gesto con precisión. Al mediodía, la niebla comenzó a espesarse, cubriendo el horizonte. Las boyas que deberían ser visibles desaparecían y reaparecían, como si alguien las moviera a su antojo. El viento adquirió un murmullo constante, extraño, como un susurro que parecía casi humano. Cada vez que mis padres hablaban, sus palabras se perdían en esa cortina de niebla, y sentía que solo yo podía percibir la verdad de aquel mar silencioso y peligroso. Decidí bajar al casco del barco para comprobar las líneas de pesca. Mis manos estaban heladas, casi rígidas, y al tocar el agua sentí una resistencia que no podía explicar. La estela del barco no era normal. Los patrones circulares que se formaban parecían demasiado regulares, como si alguien o algo estuviera guiando la corriente desde el fondo, invisible pero consciente. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. A medida que avanzaba la tarde, la tensión aumentaba. Las olas se volvían más altas, pero el viento no se intensificaba. Algo en la superficie parecía organizarse con un propósito desconocido. Mis hermanos empezaron a reír y a jugar con las redes, ajenos a mi inquietud, mientras yo me mantenía firme, observando. En un momento, una de las líneas se tensó de forma súbita. No era un pez común, era un tirón fuerte, irregular, que me hizo retroceder, con el corazón latiéndome en la garganta. Intenté levantar la caña, pero era imposible. La línea estaba como anclada a algo profundo, algo que el mar no quería soltar. El silencio posterior fue casi insoportable. No había gaviotas, no había motor, solo el sonido de la madera crujiendo bajo nuestro peso y el murmullo de las olas que no parecían naturales. Miré a mis padres, pero no había miedo en sus ojos. Solo yo podía sentir la sensación de vigilancia, de que algo nos observaba desde la oscuridad bajo la superficie. Cada respiración se volvía pesada, cada latido parecía amplificado en la calma inquietante que nos rodeaba. Al caer la tarde, mientras el cielo gris se fundía con el océano, sentí la irresistible necesidad de conectar mi portátil. Abrí el archivo de la Deep Web y comparé lo que estaba viendo con lo que habíamos experimentado hasta entonces. Para mi horror, las olas, los sonidos y los movimientos
coincidían casi exactamente. Cada instante del vídeo parecía anticipar lo que nos ocurría en tiempo real. El mar no era simplemente un lugar físico. Se había convertido en una extensión de ese archivo. Y yo, de alguna manera, estaba atrapado entre ambos mundos. Sentado allí, con las manos heladas y la mirada fija en el horizonte, supe que algo había cambiado en mí. El mar ya no era solo un lugar de pesca, sino un recordatorio de que la curiosidad puede llevarte demasiado lejos. Que hay cosas que, aunque parezcan reales y tangibles, no están hechas para ser comprendidas del todo. Y que la línea entre lo digital y lo real puede ser mucho más fina de lo que cualquiera imagina. A medida que avanzaba la tarde, la niebla se espesaba hasta cubrir por completo el horizonte. El mar parecía no tener fin, y cada ola que golpeaba el casco del barco dejaba un eco inquietante, como si el océano susurrara nombres que no podía reconocer. Las boyas que deberían ser visibles desaparecían y reaparecían sin explicación, y el viento comenzó a formar un murmullo constante, irregular, como un susurro que se movía de un lado a otro. Era un sonido que parecía responder a mis pensamientos más profundos, y cada vez que mis padres intentaban bromear para aliviar la tensión, sus palabras se disolvían en esa niebla, perdiendo sentido. Decidí bajar al casco del barco para revisar las líneas de pesca. El frío me calaba hasta los huesos y el agua estaba tan helada que cada contacto parecía perforar la piel. Fue entonces cuando noté algo extraño. La estela del barco no dejaba ondas normales. Un patrón de círculos se formaba bajo la superficie, tan regular y deliberado que parecía la señal de algo vivo, consciente, que nos seguía desde las profundidades. Mi corazón comenzó a acelerarse y un miedo antiguo se apoderó de mí, uno que no necesitaba forma ni rostro para ser real. Mientras observaba, una de las líneas se tensó con una fuerza que jamás había sentido. Mi padre intentó recogerla, pero era inútil. La cuerda parecía fusionada con la corriente, tirando hacia un lugar profundo, demasiado profundo para que un pez pudiera sostenerla. Mi hermano menor desde la cabina gritó emocionado al ver el movimiento, pero su alegría se cortó de inmediato cuando también notó que la tensión de la línea no correspondía a ningún pez. La sensación de que algo nos observaba se volvió más intensa. Cada movimiento del agua, cada sacudida del bote, parecía deliberado, calculado. El silencio posterior fue absoluto y aterrador. No había gaviotas, no había motor, no había nadie más. Solo el murmullo constante de la niebla y la madera crujiendo bajo nuestros pies. Miré a mis padres, intentando encontrar algún reflejo de mi miedo, pero ellos parecían tranquilos, ajenos al terror que me recorría la espalda. Mis hermanos dormían en la cabina, ignorantes, y yo sentía que estaba solo, enfrentándome a algo que no podía ver, pero que estaba consciente de nuestra presencia. Intenté calmarme, concentrándome en la pesca, en la respiración, en los sonidos normales que aún quedaban. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que la línea entre el mar real y el digital se desdibujaba. Abrí mi portátil y volví a reproducir el archivo de la Deep Web. Para mi horror, los movimientos del agua, los tirones de las líneas y hasta el murmullo del viento coincidían exactamente. Era imposible. Cada instante del vídeo parecía anticipar lo que estaba ocurriendo en tiempo real. La sensación de vigilancia se intensificó. No estaba solo. El mar y la red parecían fusionados, y yo era un espectador atrapado entre ambos. La tarde se volvió noche rápidamente, y la niebla adquirió un matiz gris casi negro. Las olas aumentaron de tamaño, pero no había tormenta. El mar parecía moverse con una voluntad propia, y el barco se balanceaba de manera irregular, como si flotara sobre una superficie que no era solo agua, sino algo mucho más profundo y extraño. En un momento, un tirón en la línea me obligó a sujetarla con todas mis fuerzas. Mi padre intentó ayudar, pero la cuerda parecía arrastrarnos hacia abajo, hacia la oscuridad que se extendía bajo nosotros. El miedo se convirtió en un nudo en mi garganta. No sabía si resistir significaba sobrevivir o simplemente prolongar lo inevitable. Mientras luchábamos con la línea, algo más llamó mi atención. Sombras se movían justo debajo de la superficie.
grandes y lentas, siguiendo el patrón de la estela del barco. No podía distinguir su forma, solo percibir su tamaño y su intención. La realidad se volvió confusa. Cada sonido del océano parecía amplificado. Cada crujido de madera era un grito silencioso. Intenté gritar, pero el aire frío me cortaba la voz. Mi mente luchaba por encontrar lógica, por racionalizar lo que veía y sentía. Pero no había explicación. Nada en la pesca, ni en la vida real ni en el vídeo, podía prepararme para aquello. Finalmente, tras horas que parecieron días, la tensión en la línea cedió de repente. La corriente se calmó y las sombras desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Regresamos al puerto exhaustos, cubiertos de frío y sal, con los ojos llenos de una mezcla de incredulidad y terror silencioso. Mi familia intentó normalizar la experiencia, hablar de la pesca y de cómo el mar era traicionero, pero yo sabía que lo que habíamos vivido estaba más allá de la comprensión. Esa noche, mientras todos dormían, me senté frente al ordenador. La tentación de volver a abrir el archivo de la Deep Web era irresistible. Pero algo en mí había cambiado. Sabía que la curiosidad tenía un precio, y que tanto el mar como la red podían contener secretos demasiado profundos y peligrosos para ser revelados. Cerré el portátil, pero aún podía escuchar el murmullo del océano en mi cabeza, el eco de un patrón de olas que jamás debería haber seguido. Cada vez que el viento golpea las ventanas de nuestra casa, siento que ese mismo mar me observa, recordándome que hay mundos detrás de lo que creemos conocer y que la línea entre lo real y lo digital puede ser mortalmente fina. Desde entonces, evito los enlaces desconocidos. Pero a veces, cuando mi hermano menor abre un vídeo de pesca antigua, siento esa atracción irresistible. Y sé que si vuelvo a hacer clic, el mar digital y el real se encontrarán de nuevo. Y yo estaré allí, enfrentando lo que nunca debí haber buscado, sabiendo que la curiosidad puede convertirse en un abismo del que no hay retorno. No deberías abrir algo que la gente ha enterrado en la oscuridad de la red, porque algunas cosas están allí por una razón. Soy científico, investigador de tecnología avanzada y análisis de archivos complejos. Hasta hace unas semanas la Deep Web para mí era solo un rumor. Un lugar donde hackers y coleccionistas de información compartían secretos inútiles o teorías conspirativas que nadie verificaba. Hasta que un colega me envió un enlace a un foro restringido, un sitio tan escondido que parecía un mito. Allí se hablaba de los expedientes U, colecciones de objetos no identificados, supuestamente estudiados en laboratorios secretos y compañías privadas. Algunos incluso mencionaban agencias gubernamentales. Al principio lo descarté como un cúmulo de rumores, hasta que vi un archivo que llamó mi atención. U547. Era un PDF cifrado, protegido por varias capas de contraseña, cada una con nombres extraños, al parecer tomados de manuales científicos olvidados o códigos internos de algún laboratorio que nadie recordaba. Lo abrí con cuidado, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda. No había fotos grotescas ni historias de desapariciones, solo datos, planos, fórmulas químicas, diagramas de materiales desconocidos, registros de medidas y análisis que parecían inofensivos, hasta que empecé a leer los informes de los experimentos. El documento describía un objeto aparentemente inanimado que, según los investigadores, podía alterar la percepción de quienes lo observaban. No había rastro de fenómenos paranormales, ni fantasmas, ni luces extrañas. Solo pruebas objetivas. La exposición prolongada provocaba ansiedad, insomnio, inquietud y una sensación constante de ser observado. Los voluntarios relataban presión en el pecho, pensamientos repetitivos y obsesivos, incapacidad para concentrarse y miedo inexplicable. Todo registrado con mediciones precisas: frecuencia cardíaca, actividad cerebral, niveles de cortisol en sangre. Nada sobrenatural, solo un efecto sistemático y aterrador que podía replicarse. Al principio, traté de verlo como un experimento académico. Descargué todos los archivos relacionados y los revisé obsesivamente.
Al poco tiempo, empecé a notar cambios en mí mismo. Al principio leves, sobresaltos por ruidos mínimos, la sensación de que la habitación se acortaba o se deformaba levemente, como si los ángulos fueran distintos de un momento a otro. Luego más graves, noches enteras sin poder dormir, pensamientos repetitivos sobre los números y fórmulas, necesidad compulsiva de volver a revisar cada dato, cada anotación. Incluso los sonidos del laboratorio empezaron a parecerme extraños. Un clic de un teclado, un crujido de la madera, todo me sobresaltaba, como si cada estímulo fuese amplificado. Mi obsesión me llevó a explorar más expedientes. U-112, U-349, U-621. Todos tenían algo en común. Los objetos estaban almacenados en lugares secretos, y cualquier información sobre ellos desaparecía rápidamente de la memoria pública. Ninguna base de datos académica los reconocía, ningún artículo científico. Solo la Deep Web contenía pistas, rastros crípticos y archivos encriptados. Una noche, mientras revisaba el expediente de U-547, encontré un video incrustado. Era una sala blanca con un soporte metálico en el centro, aparentemente vacía. Los voluntarios entraban uno por uno y permanecían frente al objeto durante periodos de tiempo controlados. Al principio actuaban con normalidad, pero minutos después empezaban a mostrar inquietud, movimientos repetitivos, miradas al vacío, respiración acelerada. Todo estaba registrado con precisión científica. No había gritos, ni luces extrañas, ni fuerzas visibles. Solo la reacción de la mente humana, medida y documentada. Lo que más me perturbó fue la sensación de que el objeto, incluso en la pantalla plana de mi monitor, ejercía un peso sobre mi mente. No podía apartar la mirada del video. Cada vez que lo veía sentía una ligera opresión en el pecho y un nudo en la garganta, como si la curiosidad me hiciera vulnerable a algo que no podía tocar, pero que sí podía afectarme. A partir de ese momento, comencé a documentar mis propios síntomas. Empecé a registrar mi ritmo cardíaco, mis patrones de sueño, mi comportamiento durante el día. Me di cuenta de que la obsesión no era solo psicológica, sino física. Mi cuerpo reaccionaba como los voluntarios descritos en los informes. Cada vez que volvía a abrir un archivo, la sensación de ansiedad crecía. Mi respiración se aceleraba. Mis pensamientos giraban en torno al objeto, buscando una explicación lógica que no existía. No solo era el expediente, sino la forma en que estaba estructurado. Cada plano, cada cifra, cada anotación parecía diseñada para mantener la atención, para atrapar la mente en un ciclo de curiosidad y miedo. Me di cuenta de que el archivo estaba vivo de una manera que no podía describir con términos científicos. Respondía a mi interés, amplificando mi ansiedad mientras más trataba de entenderlo. Una tarde, revisando los metadatos de los documentos, encontré referencias a un protocolo de exposición avanzada que no estaba incluido en ningún archivo descargado. La referencia era mínima, pero mencionaba que los voluntarios podían experimentar cambios de percepción en menos de media hora. Mi curiosidad me dominó y empecé a buscar cualquier indicio de este protocolo en otros expedientes relacionados. Todo indicaba que U-547 no era un objeto aislado, sino parte de un sistema de experimentos mucho más amplio, destinado a estudiar el miedo humano de manera sistemática y precisa. Mientras lo analizaba, una sensación de vértigo mental me invadió. No había nada sobrenatural en la habitación, ningún fantasma, ni sombra que se moviera por sí sola. Solo los datos, las fórmulas, los planos y mi propia mente, que comenzaba a traicionarme. Me di cuenta de que había cruzado una línea. No estaba solo observando, estaba siendo observado por algo que no podía ver. Un objeto invisible que se alimentaba de mi atención y mi curiosidad. No podía dejar de mirar, no podía dejar de analizar, y aún así sabía que cada nuevo dato me acercaba a un punto del que no habría retorno. Sabía que, si continuaba, no solo estudiaría el miedo, lo viviría. Y ahí fue cuando entendí algo terrible. La Deep Web no contenía mitos ni fantasmas. Contenía experimentos, y yo había entrado en uno.
Desde que abrí aquel expediente, nada volvió a ser igual. Mis días se convirtieron en un ciclo interminable de análisis, insomnio y ansiedad. No había luces extrañas, ni ruidos sobrenaturales, ni fantasmas que me acecharan. Solo la información, los datos, las fórmulas, los planos y la sensación de que algo me observaba mientras los estudiaba. Mi mente no encontraba descanso. Cada sonido del laboratorio, cada sombra proyectada por la luz del monitor, me hacía estremecer. La curiosidad, que antes era mi aliada, se había transformado en una trampa que me absorbía lentamente. Una noche, mientras revisaba los archivos por enésima vez, recibí un correo electrónico anónimo. No tenía remitente ni asunto, solo un archivo adjunto cifrado con una contraseña que parecía imposible de adivinar. Lo abrí con la misma mezcla de miedo y fascinación que me había acompañado desde el primer día. Era un diario. Las anotaciones de un investigador que había pasado semanas frente al objeto de U-547. Al principio, las entradas eran metódicas, precisas, casi académicas. Registraba todo: el pulso de los voluntarios, la temperatura, los cambios de postura. Pero a medida que avanzaba, la escritura se volvió temblorosa, irregular. Describía cómo escuchaba. Pasos que no existían. Sus manos temblaban frente al objeto y sentía una presión constante en el pecho. La última página estaba incompleta, con tachaduras que no podía descifrar. Esa misma noche tuve pesadillas vívidas. Veía la sala blanca del experimento, al objeto en el centro y frente a él, a mi propio reflejo. Pero no era solo un reflejo. Era mi mente mostrando los síntomas que el archivo predecía, amplificados hasta un nivel que rozaba el pánico. Me desperté sudando, con la sensación de que la habitación había cambiado de forma mientras dormía. Cada ángulo, cada esquina, parecía haberse desplazado ligeramente, y sentí un peso invisible sobre mi pecho. Decidí documentar mis síntomas. Instalé sensores, cámaras y grabadoras para registrar cada reacción. Mi pulso aumentaba cada vez que abría un archivo. Mi respiración se volvía irregular. Mis pensamientos giraban en torno a los datos de manera obsesiva. Incluso el silencio parecía cargar con un zumbido constante, una vibración que no estaba en ninguna frecuencia medible, pero que mi mente percibía como una amenaza. Cada registro coincidía con los informes del expediente. La presión en el pecho, la inquietud, la obsesión. Al profundizar en los expedientes relacionados, descubrí algo aún más inquietante. U-547 no estaba solo. Algunos objetos, cuando se combinaban con otros de los expedientes, intensificaban los efectos psicológicos. Los informes mencionaban voluntarios expuestos simultáneamente a varios objetos, y sus niveles de ansiedad y paranoia se disparaban en cuestión de minutos. Era como si los objetos compartieran una especie de resonancia invisible, amplificando la vulnerabilidad de la mente humana. Una tarde, mientras revisaba los datos, noté patrones en los registros que antes me habían pasado desapercibidos. Pequeñas variaciones en la forma en que los voluntarios reaccionaban a ciertas fórmulas, ciertos números, ciertos diagramas. Era como si el archivo estuviera diseñado para manipular la curiosidad, para inducir miedo de manera progresiva, adaptándose a quien lo observaba. No era magia ni tecnología avanzada visible. Era una ingeniería psicológica que explotaba la mente humana hasta límites que no debería experimentar ningún ser humano. Comencé a notar cambios físicos que no podía ignorar. Mi respiración se aceleraba sin motivo, mis pupilas se dilataban al mirar el monitor y sentía tensión muscular constante. Las sombras de la habitación se movían de manera imperceptible y cada vez que levantaba la vista, tenía la sensación de que algo me observaba desde el borde de mi visión. No podía apartar la mirada de los archivos, y cada vez que lo hacía, la ansiedad aumentaba. Mi mente estaba atrapada en un ciclo que yo mismo había iniciado. Un día crucé los datos de todos los expedientes que había recopilado y me di cuenta de algo aterrador. Había un patrón de escalada. Los objetos no solo afectaban a la mente individual, sino que, según los registros, podían inducir efectos acumulativos si se estudiaban en secuencia. Cada nuevo expediente intensificaba la ansiedad y la paranoia,
creando una reacción en cadena. Comprendí entonces que no estaba solo frente a U-547. Estaba frente a un sistema de manipulación psicológica perfectamente diseñado para atrapar a cualquiera que tratara de comprenderlo. El último archivo que abrí describía un experimento incompleto. Un voluntario frente al objeto durante solo 30 minutos y su ritmo cardíaco alcanzó niveles críticos. Una anotación marginal decía: el objeto responde a la curiosidad humana. Cuanto más intentas entenderlo, más él entiende tu mente. Desde entonces, cada sombra, cada sonido, cada pensamiento repetitivo me recuerda que la Deep Web no es un lugar de fantasmas ni de conspiraciones vacías. Es un laboratorio de la mente humana, y yo soy uno de sus sujetos experimentales. No hay luces extrañas ni portales sobrenaturales, solo información y datos que explotan nuestro miedo de manera fría y calculada. Ahora escribo estas líneas con la certeza de que algo me observa desde la distancia, aunque no haya nada visible. Cada vez que alguien abra estos expedientes en la Deep Web, sentirá lo mismo. La curiosidad transformada en ansiedad, el deseo de entender convertido en terror silencioso y medido. Los secretos no están hechos para ser comprendidos. Están hechos para atraparte, y yo ya no puedo escapar de ellos. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.